Doctor, se le oye entrecortado. Ya está ahí. Entonces había cierto de esclerosis y fibrosis. Entonces, hoy que conocemos mejor la membrana basal glomerular y los podocitos, ya se ha ido clasificando las enfermedades glomerulares. Eso no lo van a ver bien porque está pequeño. Hay una infinidad de circunstancias de glomerulopatías, por decir así, y entonces es muy difícil, ustedes comprenderán que en 40 minutos o una hora poder abordar todo. Sin embargo, la clasificación que hasta hoy por ahí está es de clasificarlas en primarias y secundarias. Y siempre cuando empecemos a sospechar de una glomerulopatía, el primer abordaje que uno hace es descartar secundarismo. O sea, primero yo digo descarto secundario. ¿Secundario a qué? A lupus, a diabetes, a mieloma, a amiloidosis, a tuberculosis, a linfoma, a medicación, a nefrotóxicos, etc. Entonces yo primero descarto. Si no encuentro nada clínicamente, recién digo, entonces podrá ser una glomerulonefritis primaria, ¿sí? Pero el primario nace después de descartar lo secundario. Y cuando uno ya tiene estas características, tiene que asociar en el abordaje diagnóstico si esto corresponde a un síndrome nefrótico, si corresponde a un síndrome nefrítico, si solamente es una hematuria que no encaja en el síndrome nefrítico y es una hematuria que está ahí constante, o el paciente ya tiene insuficiencia renal, o si cursa con hipertensión y cómo está el complemento sérico. Estos criterios nos permiten agrupar clínicamente a un grupo de lesión glomerular que se evidencia por la histopatología. Y dentro de esos grupos clásicos que siempre nos enseñaron, está la lesión tipo glomerulonefritis, del tipo cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, mesangio capilar, mesangial por IgA, el curso rápidamente progresivo y tipo la proliferativa endocapilar, ¿sí? De aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Porque la rápidamente progresiva es clínico, pero que también traduce histopatológico, pero digamos que es como un subtipo porque que pueden causar. Entonces yo diría que a aprender que es cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, mesangial IgA y proliferativa endocapilar. Y un grupo que, como su nombre dice, rápidamente progresa en días o semanas y te come el riñón. Entonces, aquí vemos que los cambios mínimos, la gran mayoría se produce como síndrome nefrótico. ¿Qué es síndrome nefrótico? Proteinuria más de 3.5 gramos por día por 1.73 metros cuadrados y que se puede acompañar de edema, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, lipiduria, ¿no? No hay casi hipertensión, no hay casi insuficiencia renal, ¿sí? Y que normalmente el complemento en general es normal. Y por eso su nombre dice cambio mínimo o nada generalmente. Entonces nosotros hacemos la biopsia y no encontramos casi nada. Lesiones mínimas, pero que tiene una proteinuria inmensa. Entonces esa es una característica del cambio mínimo y también se produce más en niños, edad entre 8 y 12 años, entre 7 y 12 realmente. Luego viene la membranosa. La membranosa también, miren, entonces ven más a síndrome nefrótico, no hay casi síndrome nefrítico. La focal y segmentaria no se presenta tanto como nefrótico, pero se va dando. Y entonces, si yo tengo un cuadro más de síndrome nefrótico, mis posibilidades diagnósticas serán cambios mínimos, membranosa y focal y segmentaria, ¿sí? Esas serán mis posibilidades diagnósticas, porque de primera intención, así cursa con mayor síndrome nefrótico. Y como ven, no hay nefrítico, no hay hematuria, muy raro la hipertensión, etc. Y dentro de estos tres, ¿qué es lo más prevalente, lo más común en nuestro medio? La focal y segmentaria. Por lo tanto, por prevalencia, frente a un síndrome nefrótico, mi primera posibilidad diagnóstica será focal y segmentaria. Mi segunda posibilidad diagnóstica será membranosa. Y mi tercera será cambios mínimos, como que al revés que está ahí. ¿Por qué?
Eso es, luego vamos a ver, la edad influye en algunos factores, algunas diferencias o cosas diferentes. En cambio, las mesangiocapilares, la mesangial IgA, la rápidamente progresiva y la proliferación tienden más a ser nefríticos, ¿sí? Tienden más a ser más nefríticos. O sea, ya empezamos a ver el nefrítico. Y como ven, va cayendo la posibilidad de nefrótico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí puedo encontrar en un paciente nefrótico y nefrítico, pero habrá un predominio, ¿sí? Habrá un predominio. Entonces, prácticamente este es un nefrítico con algunas características de nefrótico, ¿sí? El que más predomina es la mesangial, ya sea mesangial común o mesangial IgA, porque este IgA es como un subtipo, solo que se ha considerado enfatizarlo, ¿no? Entonces, como ven, hay un poco más de hematuria, hay un poco más... ¿Y qué es común en estos casos? El cambio mínimo no tenía nada de insuficiencia renal o aguda o crónica, pero aquí ya van aumentando. ¿Y cuál siempre, en todos los casos voy a encontrar? Miren, en la rápidamente progresiva. La rápidamente progresiva siempre vamos a encontrar insuficiencia renal. Y clínicamente, ¿cómo lo detecto? Su nombre dice, rápidamente progresiva. Es decir, vino a la consulta hoy, le hice la creatinina, tenía 0,8, pero tenía proteinuria y tenía hematuria. Lo cito en 2 semanas y la creatina de 1 ya estaba en 2 y seguía con hematuria y seguía con proteinuria. Él se pierde, no llega a la consulta, se va al mes porque se va a otro nefrólogo y al mes la creatina ya está en 4. ¿Qué pasó? En 4 semanas la creatina voló. Ese es un cuadro rápidamente progresivo desde el punto de vista clínico y ya veremos. Es importante porque juega. La hipertensión puede estar o no. ¿En cuál no está? En la mínima. Y los demás todos están. O sea, no nos diferencia el tema de la hipertensión. El tema de la insuficiencia casi tampoco nos puede diferenciar, excepto en cambio, el complemento casi todos están normales y hay consumo prácticamente en la proliferación endocapilar, ¿no? Y entonces nos orienta un poquito. Entonces, este cuadro resumen es importante porque resume casi toda la clase. Por ahí hay otro componente de la edad, dividirlos en síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Entonces, cada vez que tengamos un caso para hacer diagnóstico ante una probable glomerulopatía, lo primero que tengo que buscar que es si es síndrome nefrótico o es síndrome nefrítico. A partir de ahí, ¿yo qué hago? Veo mis grupos de edad. Si es menor de 15 años, entre 15 años. Diapositiva tiene más de 65, ¿no? Pero en la práctica lo utilizamos como más de 50. Y ahí te da algunas posibilidades diagnósticas. Si es menor de 15 años, con un nefrótico, entra cambios mínimos y focal. El nefrítico ya decíamos que entra las mesangial IgA, las hematurias, etcétera, ¿no? Entonces como que hay un cierto correlato, pero conforme la edad va avanzando, porque es difícil encontrar diabetes en menores de 15 años, hipertensión, o sea, hay, pero es muy difícil, ya vamos teniendo grupos, ¿no? Diabetes, cambios mínimos, IgA, lupus, etcétera, ¿no? Dependiendo del género. Entonces, este cuadrito también nos orienta para que ustedes sustenten sus diagnósticos. En general, evaluamos al paciente en la anamnesis buscando signos y síntomas de enfermedades sistémicas asociados al problema renal, antecedentes de enfermedades infecciosas, ingesta de fármacos. En la parte del examen físico también buscamos presión arterial, peso, talla, etcétera. En la parte laboratorial buscamos laboratorio común, buscamos procesos inflamatorios, buscamos siempre la proteinuria de 24 horas, evaluamos el sedimento. Para buscar secundarismo vemos el complemento, el ANA, el ANCA, el anti-NA, hepatitis B, HIV, antistreptococo, ¿no? Que son casi parte del protocolo que uno tiene. Y en imágenes uno busca la ecografía con la posibilidad de hacer la famosa biopsia renal. Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la biopsia renal? Las indicaciones son la injuria renal aguda o crónica, que es inexplicable. De pronto yo estoy hablando con ustedes y mañana voy al hospital y me dicen, doctor, su creatinina está en 8. Necesitamos saber qué está sucediendo porque es rarísimo. Bueno,
Si hay posibilidad que el riñón sea un proceso agudo, no explicable, pues uno puede hacer una biopsia renal. Pero lo utilizamos más cuando tenemos 30 días de un cuadro agudo de insuficiencia renal aguda y que no hay una remisión. En teoría, entre 2 a 3 semanas, máximo 4, ya debería haber cierta remisión de una falla renal aguda. Pero si no baja, digo, uy, esto de repente es crónico, tengo duda, quiero ver el tejido, cómo está, si hay fibrosis, esclerosis o daño tubular, vascular, glomerular, y hago la biopsia. En segundo lugar está lo que dice ahí, nefritis agudas, proteinuria y hematuria inexplicables, lesiones previamente tratadas, ¿sí? Yo puedo tener un cambio mínimo, doy tratamiento y pues no hay respuesta. Subo, digamos, o cambio a un nivel superior de inmunosupresores y no hay respuesta. Entonces me planteo y digo, esto como fue mínimo, de repente ahora la lesión puede ser una focal y segmentaria, dado que la lesión focal y segmentaria se ha visto que inicialmente puede cursar con características de cambios mínimos. Entonces, solo en esos casos uno puede hacer esta biopsia para ver si hay una cierta progresión. En el lupus también se dice que los subtipos focal, membranosa, membranoproliferativa, también pueden haber regresiones. Entonces, también uno identifica esta característica y las enfermedades como las vasculitis también es importante para básicamente ver la extensión o daño renal y pronóstico. Este pronóstico nos sirve para una guía de manejo. Es decir, yo al paciente le digo, señor, usted tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva en el cual su riñón no funciona. Le he hecho la biopsia y me corrobora mi hipótesis. Me dice que el riñón tiene un daño importante. Ya está fibrosado, ya está esclerosado. Es decir, esa creatinina que ahora tienen 3 ya no va a regresar a 1, que era su normal. Usted lamentablemente quedó ya con insuficiencia renal como consecuencia de esta situación, que en mis resultados, ejemplo, me sale una vasculitis, ejemplo, me sale un lupus, ejemplo, me sale una diabetes, ejemplo, me sale una nefropatía vascular hipertensiva, y que ya quedó con enfermedad renal y lo que me queda es simplemente evitar la progresión a diálisis. Doctor, pero mire, no hay una vacuna, suero, brujería. No hay. No existe para que se curen las glomerulonefritis. Por lo tanto, es mala noticia para el paciente, pero sí existe los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para evitar la progresión. Es decir, si ya estoy en estadio 3, tratar en lo posible que no vaya a estadio 4 y que el 4 no vaya al estadio 5 y dentro del 5 que no llegue a una terapia de diálisis, ¿sí? Entonces eso ya es una prevención secundaria y la posibilidad son menor del éxito. Igual, ahí tengo un cuadro parecido. Vamos a revisar rápidamente una por una. La nefropatía de cambios mínimos, ya les he comentado, el 80% pues es un síndrome nefrótico de gente muy joven, entre 7 a 12 años. Sin embargo, hasta un 20% se presenta en adultos. ¿Okay? Entonces, nunca debemos descartar, y por eso es la tercera posibilidad, porque lo más frecuente, focal y segmentaria, segunda membranosa y tercera, cambios mínimos en adultos. Cuando hablamos de niños, esta se convierte en la primera posibilidad, un cambio mínimo. En adultos es la tercera posibilidad, siempre y cuando haya un síndrome nefrótico puro. Pero si ya hay un nefrítico, cambia, ya no. No es que la proteinuria selectiva, ¿qué quiere decir? Que cuando uno hace la proteinuria en orina, solo encuentra albúmina, no encontramos globulinas, solamente albúmina, pierde albúmina, es muy selectivo. ¿Por qué? Porque el cambio es mínimo, o sea, ha habido una disrupción podocitaria mínima y que permite a la proteína más pequeña, la albúmina, salir. En realidad, esto es diagnóstico, es con biopsia a través de la microscopía óptica. Y las manifestaciones es un síndrome nefrótico, ya conocen, proteinuria, hipoalbuminemia, edema, y tiene mucha susceptibilidad a las infecciones y un riesgo de coagulabilidad. ¿Sí? Eso es básico. El tratamiento es corticoides, 8 semanas,
que debería haber ya una remisión parcial o total. La dieta es normoproteica, normocalórica. Y deberíamos vacunar al paciente porque es susceptible a infecciones. Y dentro de la dieta también hay una restricción de sodio y restricción de agua, si requeriría el caso, es decir, si tiene edemas o hay mucho compromiso. Tenemos el tema de la focal segmentaria. En esta focal segmentaria es otro tipo, como su nombre dice, focos y segmentos. O sea, se ha tomado un segmento de cada glomérulo. O sea, es como una torta y ha cogido una tajada. Pero como el riñón tiene muchos glomérulos, es decir, como que tuviera en una mesa 8 tortas. Y cada torta, digamos de las 8 tortas, 4 tortas yo he sacado una tajada. Esas tienen lesión de segmento, segmentaria. Entonces hay 4 de 8 con lesión segmentaria. Y focal es que agarré un foco, o sea, un grupo que ya tiene cierta lesión. No necesariamente una tajada, pero puede haber como un mordisco, como un peñiscón en las 8 tortas. Entonces tengo, o en 6 tortas, digamos, ¿no? Entonces tengo una lesión focal por focos y una lesión segmentaria de un segmento del glomérulo. ¿Ok? Habrá casos más severos como lesión global, ya no focal, ya no se focaliza en un grupito, sino foco, todo, pucha, las 8 glomérulos, eso es más complicado porque estoy globalmente comprometido. El otro todavía es un foco. Es como decir, ha habido un foco de parasitosis, hoy lo combato, pero cuando ya todo es global, ya es más difícil, ¿no? Si así hubiera sido así el COVID, ¿no? Porque de repente hubieran dicho, en Miraflores es del COVID, un foco infeccioso, vamos, combatimos y ya, lo que pasó en China, ¿no? En la ciudad de Wuhan, pues cerraron la ciudad y como foco, pero bueno, se escapó igualito, ¿no? Porque se cerró tarde, porque ya había habido fuga de gente que había viajado a Europa y a través de ahí se disemina el virus. Bueno, es un ejemplo no muy apropiado para este tema, pero para entender un poquito. Existe en ambos casos siempre hay una forma primaria y una forma secundaria. Esto aplica para todas las glomerulopatías, primaria y secundaria. Ya les comenté que primero se busca la secundaria y después se busca la primaria. En la focal y segmentaria hay que hacer un paréntesis importante, que hay un grupo primario que no encontramos, pero que hoy ya se sabe que genéticamente tenemos algunas alteraciones o patologías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un tema de mutación en los genes y eso sí es importante poder tener en cuenta en la focal y segmentaria. Cuando hablamos de las causas secundarias, no les voy a tosigar porque van a revisar ustedes las diapositivas. Hay un grupo, varios grupos, pero que en general se clasifican en 4 grupos. Las por hiperfiltración, las causantes por fármacos y drogas, las asociadas a infecciones y las que están superpuestas a enfermedades sistémicas, ¿sí? Ahí están el grupo. Entonces, frente a un caso que yo tenga de un síndrome nefrótico, mi primera posibilidad es una focal y segmentaria. Y cuando busco secundarismo, ¿qué hago? Descarto este grupo que está acá. Esto es lo que tengo que empezar a hacer. ¿Es obeso? No, no es obeso. ¿Es diabético? No, no es diabético. ¿Tiene síndrome de Lambda? No, no tiene. ¿Es cardiópata? No, no tiene. Entonces, miren, mucho tiene que ver en la anamnesis, ¿sí? Y algunos exámenes, ¿sí? Y que uno ya empieza a descartar, porque el lupus no lo puedo, es clínico, pero también laboratorial, HIV es laboratorial, parvovirus es laboratorial. Entonces, si yo no tengo ese concepto, no voy a poder pedir las pruebas en mi plan de trabajo, que es parte de la evaluación, ¿sí? Entonces, mi plan de trabajo tiene que contestar el doctor, o sea que es un montón, exactamente, es un montón para descartar la secundaria. Yo alegremente no le puedo decir al señor, usted tiene un glomérulo nomás. No, porque el tratamiento de la secundaria es tratar la enfermedad de base. Es decir, si yo tengo un HIV que me da una glomérulo focal y segmentaria, yo tengo que tratar el HIV. Si no trato el HIV, la glomérulo sigue, progresa y se llegue el riñón insuficiencia. Si yo tengo diabetes como secundario, tengo que tratar la diabetes. Entonces, es ahí la importancia de estas cuestiones. Y ahí también está un poco ya más resumido, muy rápido, las primarias, las secundarias. El tratamiento básicamente también son los esteroides, corticoides y los antiproteinúricos, que también aplica para cambios mínimos y focal y segmentaria, que son los YECAS y ARA2.
tipo enalapril, captopril, por su efecto antiproteinúrico. La respuesta al tratamiento en cambios mínimos es espectacular. 80-90% responden al corticoide. Sin embargo, la focal segmentaria hay problemas. No todos responden. Hay un grupo que va a ser córtico-dependiente y córtico-resistente. Es decir, ya el corticoide no hace nada. Entonces cambia a otro tipo de medicación. Y hay otros que depende del corticoide. Yo ya le estoy dando, bajo la dosis y ¡boom! Se vuelve de nuevo la proteinuria. Es un poquito complicado el tema, ¿no? Y entonces hay algunos factores pronósticos que ahora ya se ha establecido. Por ejemplo, el que tiene una proteinuria más de 10, su pronóstico no es bueno. El que ya tiene cierto grado de insuficiencia renal, su pronóstico no es bueno. El que no respeta el tratamiento, su pronóstico no es bueno, porque hay recaídas, ¿sí? Y el que tiene histológicamente mucho daño, tampoco es bueno por ahí. Entonces vamos a la nefropatía membranosa, ¿ok? En la nefropatía membranosa, ya hemos visto cambios mínimos, focal y segmentaria, ambos corticoides, muy buena respuesta en cambios mínimos, problemas con la respuesta córtico-resistente, córtico-dependiente en la focal y segmentaria. Problemas más hereditarios, focal y segmentaria, que cambios mínimos. Entonces nos vamos al otro, a la membranosa. Recordar que estos tres, focal y segmentario, cambio mínimo y membranosa, tienen que ver mucho con síndrome nefrótico como se presentan, ¿ok? Membranosa. Es la causa, dice, más frecuente de los síndromes nefróticos del adulto, ¿sí? Esto es cuando yo ya le pongo todo el secundarismo, es decir, cuando yo ya pongo la diabetes, todo el mundo en el mundo es diabético, por lo tanto carga. En nuestro medio, pues sigue siendo la focal y segmentaria la causa más frecuente. Por eso decía que mi primera posibilidad es focal, mi segunda posibilidad es membranosa y mi tercera es, como ahí hasta un 20% en adultos de cambios mínimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay cambios en la membrana basal glomerular. ¿Qué dice su nombre? Membranosa. Que hay cambios en la membrana. ¿Qué decía? Focal y segmentaria. Ah, hay lesión en focos y segmentos, pero no todo. ¿Qué decía? Cambios mínimos. Ah, lesiones mínimas. ¿Correcto? Ya desde el nombre nos va orientando la gravedad de los casos. Entonces, en la membranosa, cuando yo tengo la microscopía óptica, la convencional, ¿qué encuentro? Engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular. O sea, toda la membrana está engrosada por proceso inflamatorio, con proliferación celular, ¿sí? Y esto es un característico de esta membranosa. Y esta membranosa, cuando ya lo veo en una microscopía electrónica, pues se ve que hay depósitos densos. Aquí ha habido una lucha de situación inmune, antígeno-anticuerpo. O sea, por alguna razón ha habido esta lucha que ha ido a causar daño en la membrana. Y qué casualidad, se ha ido a la membrana. Entonces, algo debe tener la membrana, como decían en las hipótesis, y efectivamente hay receptores que como que acogen a este complejo antígeno-anticuerpo. Y cuando lo vemos en la inmunofluorescencia para ver qué tipo de inmunoglobulinas, vemos que predomina la inmunoglobulina G y el complemento. ¿Y qué es el complemento? ¿Para qué sirve? El complemento es un sistema de defensa de ataque a bacterias, a virus, y aquí se equivoca, o no, pero también, como se dice, causa lesión a la membrana basal glomerular. Es como decir, vamos por la calle, hay una balacera y pum, se murió alguien. No tenía por qué morirse, porque el lío no era con él. Se equivocó la bala, aquí se equivocó este tema inflamatorio y dañó a la membrana. Pero hay muchos antígenos, sobre todo, que van a la membrana. Entonces, como está el antígeno, va el anticuerpo y genera las cascadas de daño. Y sabemos que es idiopática en la mayoría de los casos, alrededor del 70-80%. Sin embargo, debemos igual buscar las causas del secundarismo. Y en general son las neoplasias, las enfermedades multisistémicas, las infecciones, drogas, enfermedades raras y un grupo que le llamamos misceláneo. Entonces, igual, que hago mi plan de trabajo frente a una sospecha, pues tengo que pedir hepatitis B, hepatitis C, VDRL, HIV, descarte por endoscopía, por colonoscopía, por tomografía, por placa,
por examen de mamas, por marcadores tumorales, la posibilidad de encontrar estas circunstancias. Como ven, entonces, en el síndrome nefrótico tenemos que descartar todas estas posibilidades, ¿no? Y utilizar esos argumentos. Las manifestaciones clínicas de esta membranosa, pues en realidad se presenta como un síndrome nefrótico, con una proteinuria importante, más frecuencia en el sexo masculino, más en los mayores de 30 años. Hay factores de mal pronóstico, como las proteinurias que persisten sobre todo más de 10 gramos, insuficiencia renal, hipertensión, los de mayor edad, el sexo masculino, y cuando tenemos problemas tubulointersticiales. ¿Ok? Entramos al tercer grupo, vamos a dar, yo diría, 4 minutos de un break, porque es pesado esto, ¿no? Y esta parte de tratado está digerible, la primera parte, pero esta segunda parte que viene es muy complicada. Así que 4 minutos.